Amén. Cristo resucitó al tercer día es la predicación de hoy día. Estamos en 1 Corintios capítulo 15, versículos del 14 al 19. Quiero solamente leer el primer versículo que dice: y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Y como introducción, hermanos, vivimos en una época donde el Evangelio dejó de ser el centro de la predicación cristiana. Un tiempo donde sentirse bien y cómodo es lo que importa al ir el domingo a la iglesia. Un tiempo donde si no sienten algo especial, entonces el servicio dominical no tiene sentido. Lamentablemente en muchas iglesias solo se habla de la cruz o la resurrección en Semana Santa, mientras el resto del año hablamos de las cosas que son importantes. Sin embargo, lo que hemos aprendido los discipulados es que el Evangelio, hermanos, no solo es el punto de partida del cristianismo, el Evangelio es el punto de partida y el camino que debemos seguir. Y antes de continuar, les pregunto yo, ¿qué es el Evangelio? Las buenas nuevas, las buenas nuevas de salvación, Cristo entregándose por nosotros. Y cuando no tengan por ahí una definición, apóyense en 1 Corintios 15, del 3 al 4, vayamos ahí a revisarlo. 1 Corintios 15, del 3 al 4. ¿Y qué dice 1 Corintios del 3 al 4? Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Ese es un buen resumen para el Evangelio. Cortito. Esa es la buena noticia que Dios nos revela en su palabra. La muerte, sepultura y resurrección de Cristo es lo que Dios había preparado antes de la fundación del mundo para salvar a su pueblo. Para muchos esto es un cuento de hadas, algo que inventaron las personas para abusar de los ignorantes, o una religión cualquiera como las miles que existen en el mundo, pero la realidad es que si hay algo que los ateos, los escépticos, nunca podrán negar, es la cantidad de evidencia que existe en torno a la muerte y resurrección de Cristo. Porque si Cristo en verdad resucitó, entonces todo su mensaje, todas las escrituras tienen sentido. Y si todas las escrituras tienen sentido y son la verdad revelada de Dios, entonces solo hay dos caminos posibles que quedan para nosotros: creer en Jesús o no creer en Jesús, estar del lado de la vida o estar del lado de la muerte. A nadie le cuesta negar la muerte de Cristo, porque en realidad eso sería conveniente, porque Cristo dijo que iba a resucitar. Mateo 16, 21, ¿qué dice Mateo 16, 21? ¿Qué dice Mateo 16, 21? El que lo tenga. Hermano Mauricio. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Amén. Entonces, si Cristo murió y no resucitó, entonces podría tomar toda la evidencia histórica que hay para decir que Jesús murió, y si no resucitó, entonces quedó como un mentiroso más, un falso profeta más. Porque para que ustedes sepan, hermanos, la evidencia histórica de la muerte, de la vida de Jesús, es muy abundante.
y de la resurrección también. Incluso los religiosos de ese tiempo, luego de la resurrección de Cristo, intentaron ocultar su resurrección, pero sin negar su muerte. Vamos ahí a Mateo 28, que nos dice Mateo 28 del 11 al 15. Hermano Javier, si lo tiene por ahí. Mateo 28 del 11 al 15. Sí, Mateo 28 del 11 al 15. Del 11 al 15. Dice, mientras ellas iban, he aquí uno de los guardias fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Y reunidos con los ancianos y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados, diciendo, decid vosotros, los discípulos vinieron de noche y lo buscaron, estando nosotros dormidos. Y si esto lo oyere el gobernador, nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo. Y ellos, tomando el dinero, hicieron como se les había instruido. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Entonces, los principales religiosos de ese tiempo intentaron negar la resurrección de Cristo inventando una historia con los discípulos que, como sabemos, ¿dónde estaban los discípulos cuando Jesús murió? Cuando fue crucificado. Escondidos, entonces no tenían cómo ir a buscar el cuerpo a la tumba porque habían arrancado. Entonces se inventaron ahí esa conspiración, por así decirlo, y querían hacerlo para poder ocultar la resurrección. Y con todo esto que hemos dicho, podemos decir que hay muchas personas que consideran que la resurrección es una fábula que se inventó para dar esperanza a la gente ignorante. Pero la realidad es que la historia corrobora que hubo un momento donde Cristo estuvo muerto y otro donde Él resucita. Él cumplió su palabra, Él dijo que vencería a la muerte. Así que cuando nos traten por ahí de ignorantes, invitemos a la gente que analicen, que vean las fuentes, que vean la Biblia y que vean fuentes extrabíblicas también. Porque fuentes extrabíblicas también nos hablan tanto de la muerte como de la resurrección de Cristo. Juan 10, del 17 al 18. Hermana María, búsquelo porfa. Juan 10, del 17 al 18. Bien. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibe de mi Padre. Amén. Por esto, hermanos, hoy día vamos a hablar de algunos aspectos claves de la resurrección y qué impacto tiene y debe tener nuestras vidas. Así que vamos a ir de lleno a nuestros textos principales que leímos, que están ahí en 1 de Corintios, ¿cierto? 1 de Corintios capítulo 15, versículo del 14 al 19. Y el primer punto que yo quiero tocar es que si Cristo no resucitó, nuestra predicación es vana. Y ahí el verso 14 lo dice. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación. El centro de nuestra predicación es la buena noticia del Evangelio que Pablo explicó, ¿cierto?, en los versos 3 y 4 del mismo capítulo 15. ¿Qué pasaría, hermanos, si nuestro mensaje solo se tratara de la muerte y de la sepultura de Cristo? Entonces sería cualquier otro mensaje. Un mensaje invitando a las personas a creer en alguien que dijo que iba a resucitar, pero no lo hizo. Un mensaje vano
kenos en el griego, vacío, un mensaje sin resultado. Pero la realidad, como sabemos y como hemos creído también por fe, es que Cristo ha resucitado, Él cumplió lo que prometió. Y quiero invitarlo a que vayamos a leer el relato de la resurrección del Señor para poder meditarlo en esta mañana. Mateo 27, le voy a pedir al hermano Mauricio que lea Mateo 27, del 62 al 66, y se quedan ahí un ratito en Mateo 27, del 62 al 66. Léalo nomás, hermano Mauricio. Al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato, diciendo: Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo: viviendo aún después de 3 días resucitaré. Manda pues a que se asegure el sepulcro hasta el tercer día, no sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo: resucitó de entre los muertos, y será el posterior peor que el primero. Y Pilato le dijo: ahí tenéis una guardia, y aseguradlo como sabéis. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. Amén. Si ustedes se dan cuenta, estos religiosos impulsaron, ¿cierto?, al pueblo a que crucificara, ¿cierto?, al Señor. Y ellos habían visto todas las señales que el Señor había hecho. Cristo resucitó muertos, sanó enfermos, limpió leprosos y tantos otros milagros que ellos, hermanos, en su interior, ellos sabían que Cristo iba a resucitar. Por eso idearon este plan de mandar ahí, asegurar bien la tumba, cosa que no vaya a ser cosa que los discípulos vayan a sacar el cuerpo y le digan a la gente que resucitó y anda desaparecido. Entonces ellos sabían que Cristo iba a resucitar y es por eso que idearon este plan, para luego tener algo que decirle al pueblo y no quedar como tonto. Y sigue el relato, Mateo 28, del 1 al 7. Léalo, por favor, mi amor. Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendió del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él los guardias temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. E id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. Y aquí va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis. He aquí os lo he dicho. Entonces, ¿Hasta ahí? Sí, bien. Es por esta gran verdad, hermanos, que nuestra predicación, que nuestro mensaje no es en vano, no es un mensaje vacío. Nuestra predicación tiene resultados. Y el resultado más grande, hermanos, es que el Señor, al haber resucitado, tiene poder para resucitar nuestras vidas y para darnos una nueva vida y una esperanza. Colosenses 2, del 11 al 12, ¿qué nos dice Colosenses 2, del 11 al 12, hermano Javier? Acuérdense que Colosenses están todos ahí, tan cerca, Filipenses y Colosenses, Tesalonicenses. ¿Lo tiene? Ah, todavía no. Colosenses 2, del 11 al 12.
A veces se pierden los Colosenses. Colosenses 2 del 11 al 12. Capítulo 2 del 11 al 12. del 11 al 12. Sí. En él también fuisteis circuncidados. Sí. En él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal, en la circuncisión de Cristo, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que levantó de los muertos. Entonces, nuestra predicación, hermanos, no es vana. No perdemos el tiempo al decirle al mundo y al predicarnos a nosotros mismos que Él ha resucitado. Pero muchas veces, hermanos, perdemos de vista eso y nos olvidamos de que Dios resucitó a su Hijo. Y si Dios resucitó a su Hijo, también tiene poder para cambiar todo nuestro ser y llevarnos a vivir una vida que agrade a Dios, una vida para su gloria. Romanos 8 del 10 al 11 nos dice, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Por su resurrección, hoy todos los que hemos creído tenemos la evidencia de la resurrección en nosotros, el Espíritu Santo que nos está transformando y con el que podemos ser y hacer lo que el Señor quiere de nosotros. Nuestra predicación no es vana. No estamos perdiendo el tiempo hablando tanto del Evangelio. No estamos perdiendo el tiempo poniendo el Evangelio como el centro de nuestro discipulado, como el centro de nuestra predicación. No perdemos el tiempo. Punto 2. Si Cristo no resucitó, nuestra fe es vana. Ahí el verso 14 nos dice, y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe, y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó. Si en verdad los muertos no resucitan, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Si la tumba, hermanos, no se hubiera abierto, si Cristo no hubiera muerto, si Cristo hubiera muerto como cualquiera de nosotros, entonces nuestra fe en Jesús sería una fe vana, una fe vacía, una fe sin sentido. Oraríamos y nadie escucharía, clamaríamos, pero nadie estaría atento, lloraríamos, pero no habría consuelo, creeríamos en alguien que mintió, en uno más que nos vendió la pomada. Pero la realidad es que Cristo resucitó y aunque no lo hemos visto nosotros de forma presencial, su testimonio declarado en las Escrituras y declarado por la boca de miles de millones de testigos tiene concordancia. Porque la Escritura nos atestigua que muchos vieron al Señor, miles vieron al Señor. No creo que haya sido una alucinación colectiva. No fue eso. Ellos lo vieron. Y como leímos hace un rato en Mateo, Jesús no les dijo a las mujeres que guardaran el secreto de su resurrección. No les dijo, quédense piola, ustedes no me han visto. Sino que les dijo otra cosa. Y ahí vamos a volver a Mateo 28, del 8 al 10. La hermana María lo va a leer, Mateo 28, del 8 al 10. ¿Del 8 al 10? Sí. 28 del 8 al 10. Sí. Entonces ellas saliendo. Del 7 al 10. Perdón. 28 del 7. Sí. Okay. E ir pronto y decir a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, y aquí va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis, he aquí os lo
lo he dicho. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos, y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí, Jesús les salió al encuentro, diciendo: salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús le dijo: no temáis, id dad las nuevas a mis hermanos, para que vayan a Galilea y allí me verán. Amén. ¿Qué creen ustedes, hermanas, que fue lo que sintieron esas mujeres al ver al Señor resucitado? Wow. Yo no sé qué hubiese hecho. Por eso se agarraron a sus pies, lloraron. Aunque muchos hermanos pretendan tildar nuestra fe de cuento de hadas, la historia y el poder de Dios nos confirma esta gran realidad. El pastor Sugel Michelén dice: la resurrección de nuestro Señor Jesucristo no es una leyenda mitológica, sino el acontecimiento más grande que alguna vez haya ocurrido en la historia de la humanidad, de la cual debemos depositar nuestra fe si queremos ser salvos. Nuestra fe no está en el horóscopo, tampoco en el dinero, tampoco en las circunstancias, no está un hombre falible que cambia su palabra, no está en una experiencia trascendental. Nuestra fe está en aquel que resucitó de entre los muertos. Nuestra fe está en aquel Dios que resucitó de los muertos a su Hijo Jesús. Nuestra fe está firme porque está fundada en la roca de la palabra de Dios, que no cambia, sino que es eterna y se cumple. Colosenses capítulo 1, versículos del 21 al 23, dice: y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, y sin moveros, por medio de la muerte, para presentaros sin mancha, santos y sin mancha, e irreprensibles delante de Él, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Es la obra completa del Evangelio, no solamente el sufrimiento, no solamente la muerte, la obra completa del Evangelio, la que nos permite tener una fe firme en Jesús. Nuestra fe y esperanza no es vana porque no proviene de nuestras fuerzas. Si nuestra fe estuviera basada en lo que nosotros podemos hacer, entonces sería una fe totalmente vana. Es por eso que el mensaje de la resurrección es que podemos confiar en su sacrificio, podemos confiar en lo que Cristo ha hecho de forma gratuita, y podemos confiar de que Dios mismo fue quien movió la piedra, no fueron los discípulos, porque si lo hubiera dicho a ellos, entonces no lo habrían hecho porque estaban escondidos. Quizás cuánto tiempo hubiese pasado el Señor ahí resucitado esperando que fueran los discípulos. No hubiese sido lo mismo si lo hubiesen hecho los discípulos. Por eso Dios mismo quitó esa piedra, provocó ese terremoto, dejó a los guardias como muertos encima, y Él levantó de los muertos a Jesús. Por eso si tuviéramos algo que hacer nosotros, si tuviéramos un precio que pagar, si tuviéramos que contribuir siquiera en algo, entonces esta fe sería absolutamente vana y vacía. Hechos 2, del 22 al 24, ¿qué nos dice Hechos 2, del 22 al 24? ¿Lo tiene, mi amor? Dice: varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por mano de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó,
la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Nuestra fe no es vana y podemos gozarnos hoy de que nuestro Dios es poderoso y sigue salvando vidas y dando fe a todos los que son de su pueblo. Si hoy no crees en Cristo, hoy tú puedes creer en aquel que murió y resucitó por ti al tercer día. Ese es el mensaje, hermanos, que hay que predicar. Que la gente crea en el Señor, que no crea en un mago, que no crea en alguien que puede solucionar todos sus problemas, sino que la gente pueda acercarse y conocer al Señor que murió y resucitó al tercer día. Punto 3. Si Cristo no resucitó, aún estaríamos en nuestro pecado. Mire lo que dice los versos 16 al 18 de 1 Corintios capítulo 15. Y si Cristo no resucitó, vana vuestra fe es vana. Ahí repite Pablo eso. ¿Y qué dice la otra frase? Aún estáis en vuestros pecados. El verso 18 dice, entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Sería, hermanos, un gran problema que Cristo no haya resucitado, porque no solo nosotros hemos confiado en Cristo, no solo esta generación, sino todas las generaciones pasadas desde Abraham, todos ellos, al igual que nosotros, confiaron en Cristo, confiaron en ese Cordero que Dios enviaría a morir por nuestros pecados. Si Cristo no hubiera resucitado, entonces nuestro mensaje no tendría sentido. Le estaríamos hablando a la gente de alguien que enseñó cosas lindas, pero alguien que no perdona pecados. Estaríamos diciendo que en este mundo puedes creer en alguien, pero cuando mueras irás directo al infierno con tus pecados. Estaríamos teniendo una fe completamente vana. Tendríamos que pagar nosotros mismos por nuestros pecados. Tendríamos que quizás venir cada año, traer sacrificios delante de Dios, traer ofrendas para que nuestros pecados sean perdonados. Sería una fe sin fruto, una fe sin amor. Pero la realidad es que Cristo resucitó. ¿Y sabe qué significa eso? Que nuestros pecados fueron realmente perdonados y que el pecado ya no es nuestro Señor. La resurrección, hermanos, es el sello de la obra de Cristo. Acompáñenme a Juan. Juan 19, 28 al 30. El hermano Mauricio lee el 28, el hermano Javier el 29 y mi esposa lee el 30. 19. Sí, Juan 19, del 28 al 30, hermano Mauricio, 28. 19. ¿Sí? ¿Por qué? ¿No tiene? Del hermano Mauricio. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Sí, el 29. Estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo, se la acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Él dijo, hermanos, que ya todo estaba consumado. Tetelestai es el griego que se usa ahí. Cuando él dijo eso, hermanos, estaba pensando en nosotros, en todos aquellos que creeríamos por su obra, en todos aquellos que un día escucharíamos el mensaje del Evangelio, a todos los que Dios les daría fe, y no solo en ellos. Consumado es significa, Él pagó por los pecados de todos los creyentes, los que creyeron antes de su crucifixión, los que creyeron cuando Él estaba en la tierra y los que creyeron después de su resurrección. ¿Y sabes, hermano, cuál es el comprobante de que Jesús pagó nuestra deuda? El comprobante vino 3 días después de su muerte, cuando Dios mismo removió la piedra de la tumba y resucitó a su Hijo. Ahí en ese momento Dios le confirma y le dice a su Hijo, sí, Hijo, está consumado, la deuda está pagada, ya he aceptado tu ofrenda por aquellos que has
amado. Jesús en la cruz dijo, consumado es. Y 3 días después Dios le dice, sí, hijo, está todo pagado, tú lo pagaste con tu sangre. Gloria a Dios por lo que Él ha hecho por nosotros. Romanos 4:25, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Si hoy podemos, hermanos, estar de pie ante Dios, perdonados y aceptados como sus hijos, es porque Él ha resucitado. Si esto no fuera así, entonces no valdría la pena existir. Sería una vida sin sabores, una vida sin sentido. Es por eso, hermanos, que nada tiene sentido cuando vivimos lejos de Dios. Piensa cómo vivías cuando estabas lejos de Dios. ¿Había un gozo real? ¿El pecado suplía el vacío de tu corazón? No, solo con Cristo tiene sentido la vida, porque en Él somos perdonados, aceptados y libres del pecado y de toda condenación. Punto 4. Porque Cristo resucitó, nuestra esperanza en Cristo es ahora y después de la muerte. ¿Quién me puede leer el verso 19 de 1 Corintios 15? Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. La Nueva Traducción Viviente dice, y si nuestra esperanza en Cristo es solo para esta vida, somos los más dignos de lástima de todo el mundo. Si Cristo no hubiera resucitado, entonces nuestra esperanza sería una esperanza cualquiera, algo que nunca llegaría, algo que se apagaría con cualquier dificultad. ¿Tú crees que los apóstoles murieron de las formas más trágicas por algo que en realidad nunca pasó? ¿Cómo fue que Pablo, que escribió lo que leímos, llegó a morir decapitado por Cristo si ni siquiera Él resucitó? Ellos sabían en quién habían creído, ellos creyeron en aquel que murió y resucitó por ellos, y tenían la convicción clara de que esperar en Cristo no era algo que solo tenía repercusiones mientras estuvieran vivos, sino que ellos sabían que ni aun la muerte los separaría de su esperanza en Cristo. Por eso, si Cristo no hubiera resucitado, hermanos, qué lástima daríamos. Seríamos los más dignos de lástima, el pueblo más digno de lástima de toda la tierra, de toda la creación. Seríamos los más infelices del mundo. No habría un nivel tan alto de desdicha que nos pudiera superar, porque seríamos los más pobres y deprimentes de toda la historia. Pero ¿cuál, hermanos, es la realidad? La realidad es que Cristo nos provee por medio de su resurrección lo que necesitamos hoy para vivir aquí. Nos provee su poder para vivir su evangelio en este mundo caído. Nos provee el perdón cuando pecamos. Nos provee fuerza cuando estamos débiles. Nos provee la esperanza que necesitamos cuando creemos que todo está perdido. Nos provee la fe de que nada nos separará de su amor. Nos da la gracia necesaria para levantarnos cada día reconociendo que Él es el Señor y Él dirige nuestros pasos. Y algo todavía más grande es que su resurrección nos da esperanza aún más allá de la muerte. ¿Hay algún seguro que nos ofrezca cobertura más allá de la muerte? Nunca me han llamado a mí ofreciéndome un seguro. Oiga, tenemos este seguro que le cubre para la eternidad. No. ¿Hay alguna religión que nos entrega una certeza de qué va a pasar con nuestras vidas después de morir? La mayoría de las otras religiones o creencias nos dicen, cumple con estos pasos, cumple con estas reglas, y si lo haces, podrás descansar en paz. El Evangelio nos dice, Cristo pagó la deuda eterna de tu pecado que tú jamás podrás pagar. Puedes morir en paz si confías en la muerte y resurrección de Cristo, no en lo que tú puedes hacer. ¿Por qué vamos a morir en paz? Por lo que Cristo ha hecho. Eso es suficiente. Hermanos, hermanas, la resurrección de Cristo nos da la esperanza hoy y nos asegura que como Cristo resucitó, un día también nosotros
resucitaremos de entre los muertos, no para que nuestras almas anden vagando sin rumbo por la galaxia o para reencarnar en otra criatura, sino para estar con aquel que murió y resucitó por nosotros. Y la pregunta es, ¿cuándo será esto? Y ahí 1 Corintios 15 también nos da la respuesta, miren. 52. Lea el 52, hermano Mauricio. ¿Cuándo será eso que va a ocurrir? Aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos hasta el 51. El 52. ¿Cuándo será? En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, al final de la trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados y incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Amén. Yo estoy esperando esa trompeta. La final trompeta. Y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Y sigue diciendo, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible, esto perecedero se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, si vamos a resucitar un día es porque Cristo venció a la muerte en su resurrección. Él venció lo que nosotros jamás podremos vencer. Él venció la muerte, Él venció el pecado, desmanteló los poderes del enemigo. Y hoy tenemos victoria y esperamos con gozo el día en que vuelva Cristo, quien murió y resucitó por nosotros al tercer día. No sé si usted se goza por eso. Sonrían. Sonrían entonces, hermano, porque tenemos la victoria del Señor. Sonría que el Señor le ama. Hermano, no tenemos nada que arrebatarle al diablo ni nada de eso. Tenemos victoria y tenemos todo lo que necesitamos con el Señor. Solamente como un resumen, una aplicación. Porque Cristo resucitó, podemos predicar el Evangelio. Le decimos al mundo que en Jesús hay esperanza, porque Él sufrió, murió, pero al tercer día resucitó conforme a lo que Él nos dijo. Porque Cristo resucitó, hoy tú puedes creer en Cristo. Tu vida está vacía y sin sentido. Cree en Cristo, arrepiéntete y sigue su camino. Acepta lo que Él hizo en la cruz. Él pagó tu deuda con su muerte y resurrección. Él no te dejará ni te desamparará. Con Él vivirás confiado y ahora y por toda la eternidad. Porque Cristo resucitó, podemos predicarnos el Evangelio a nosotros, no solo como la puerta de entrada, sino como el mensaje que necesitamos cada día de nuestras vidas, el día de la tristeza, el día del gozo, el día del pecado, el día de la victoria, el día de la debilidad, el día de la abundancia, el día de escasez, el día de las buenas noticias, el día de las malas noticias. El Evangelio tiene resultados en nuestra vida todos los días. No hay un día en que el Evangelio no esté presente ahí en nuestras vidas. No hay un solo segundo en que el Evangelio no esté ahí presente en nuestras vidas. No es un tema de escuela dominical, es un tema que necesitamos cada día predicar. Porque Cristo resucitó, podemos confiar y tener fe de que aunque nuestras fuerzas no falten, Dios seguirá sosteniéndonos con firmeza y con el mismo poder con que resucitó a su Hijo. Si tienes miedo o has perdido la fe en lo que Dios puede hacer, hoy puedes volver a mirar la cruz, y no solo la cruz, sino la tumba vacía, porque Él vive hoy y está a la diestra del Padre intercediendo por ti. Porque Cristo resucitó, podemos confiar de que la deuda de nuestro pecado está pagada. Por lo tanto, no debemos seguir viviendo una vida de pecado, porque por su muerte somos libres para vivir la vida que Él nos manda, una vida de arrepentimiento y fe, arrepentimiento
y fe. Porque Cristo resucitó y tenemos todo lo necesario para vivir para Dios. ¿Sientes que hay cosas que cambiar en tu vida? Yo lo siento. ¿Sientes que hay debilidades, pecado en tu corazón? Sí, hay muchas debilidades, mucho pecado. Roguemos a Dios y Él nos va a ayudar con su poder. Recuerda que Dios obra con el mismo poder que resucitó a Jesús. Eso es suficiente para hoy. Y si le tienes temor al mañana, si le tienes miedo al mañana, ¿qué va a pasar con este gobierno que están subiendo todas las cosas, hermano? ¿Qué importa? Jesús nos dice, y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el día postrero. Juan 6:40. Si Él ha resucitado, nosotros también resucitaremos un día por siempre con nuestro Dios. Gloria a Él. La tumba está vacía, Él resucitó. Démosle un aplauso al Señor porque Él resucitó, hermanos. No está muerto. Tenemos un Dios muerto. Póngase de pie.